Buen día, hermanos, qué grato es poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Y como usted sabe, hemos iniciado una serie, Dios pelea por nosotros. Quiero que me acompañe con una oración para poder iniciar en este tiempo. Una vez más, Padre, muchas gracias porque sabemos que en medio de todo este tiempo nos has cuidado, protegido, pero nos sigues, Señor, hablando a través de tu palabra. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a reflexionar en ella y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser también hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos escuchan a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos en tus manos este tiempo. Amén. Amén. En momentos de guerra, hermanos, sin duda, muchas veces no podemos percibir la manera en cómo Dios obra. De hecho, algunos se preguntan, ¿y Dios está en las guerras? Y si está, ¿de qué lado está Dios? Si usted fuera un soldado que va con un avión cargado de bombas, me imagino que una de sus peticiones sería pedirle a Dios que regresara sin novedad. Pero tal vez al mismo tiempo pediría que esas bombas que usted lleva pudieran destruir y matar lo más que se pueda. Bueno, no sé cómo sería. El punto es de que a nivel mundial han existido dos guerras que nosotros conocemos, donde murieron miles de personas. ¿Lograron objetivos? Sin duda, y cada quien tiene su punto de vista en todo este asunto. Este tipo de guerras que nosotros hemos visto tienen similitudes con las guerras que nosotros también enfrentamos. ¿Hay pérdidas humanas? Sí, hay pérdidas de relaciones en nosotros. Hay pérdidas materiales también, quizá. Hay varias personas involucradas también en la guerra que nosotros tenemos. Quizá. ¿Hay un objetivo? Por supuesto. Y como dije al principio, sí hay razones por las que peleamos, por las que luchamos. Y si se trata de una situación con alguien más, pues desde el punto de vista de cada quien, pues hay razón, hay objetivos, hay algo por lo que peleamos. En todo, siempre hay estrategias para poder pelear, para poder hacerle frente a una guerra, a una batalla. No todos tienen esa misma actitud para con las guerras. Algunos quizá pelean con todo y están dispuestos a hacer de todo, pero otros en realidad prefieren no meterse a conflictos, prefieren evitar cierta situación complicada. Son personas más pacíficas, son personas que prefieren el diálogo, acuerdos, y somos distintos en realidad en todo esto. En la Segunda Guerra Mundial se usaba una frase o un término el día en que enfrentaban una batalla. Todo el tiempo había guerra, pero cuando iban a realizar un ataque específico, a ese día se le llamaba el día D. Sí, así, simplemente, el día D. Déjeme decirle de que nosotros también tenemos nuestro día D. Hay momentos, hay tiempos en el que nosotros sabemos cuándo vamos a enfrentar guerras. Y déjeme decirle de que cuando nosotros vemos acá en la escritura, nosotros también podemos darnos cuenta de que Israel como pueblo también tenía días de guerras inolvidables que están registradas en la Biblia, y de hecho los quiero llevar a un pasaje para analizarlo el día de hoy, y también que pueda ser de bendición para nuestra vida, porque Dios siempre nos habla, siempre tiene algo que quiere que aprendamos para ponerlo en práctica hoy también en nuestro tiempo. Quiero invitarlos para que vayamos al libro de Josué capítulo 6.
un pasaje sorprendente. Quiero comentarle algo de lo que está sucediendo en este tiempo. Cuando comienza el libro de Josué, es porque Moisés ya no está y Josué es el que está a cargo como líder de Israel. Es el hombre que Dios ha escogido para repartir la tierra. Ya están ellos en la tierra prometida. No fue fácil, sí, pero ahora están ahí y hasta este punto ellos ya han cruzado el Jordán. Van a enfrentar entonces a los primeros enemigos. Jericó. Sí, Jericó es una ciudad fortificada. Sus muros son enormes. A la vista del hombre, en realidad era una ciudad imposible de derrotar. Habían ciudades más pequeñas. Quizá nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no empezó con algo pequeño para que Israel fuera ganando experiencia de batallas y así poco a poco llegar hasta derrotar a grandes ciudades? Pero no ocurrió de esa manera. Pero déjeme decirle algo. Tal vez las mismas preguntas nos las hacemos nosotros cuando enfrentamos una guerra. ¿Por qué el Señor no permitió algo menor, algo pequeño? ¿Por qué el Señor no permitió algo que yo pudiera enfrentar de una manera más fácil? Pero en realidad Dios sabe con qué nosotros soportamos, aguantamos y nos lleva por esos lugares porque tenemos las habilidades, pero sobre todo porque Dios pelea por nosotros. En una guerra, en realidad, hermanos, no vamos a saber dónde vamos a recibir las heridas. En una guerra, sí, como en la Segunda Guerra Mundial, algunos recibieron heridas en el pie, en el brazo, pero otros recibieron heridas mortales en la cabeza, en el corazón. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. El punto es cómo nosotros enfrentamos esas guerras. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? Y cómo nosotros podemos salir triunfantes en medio de todo esto. Pues esto es lo que vamos a ver acá. Israel está en una situación como esta. Ahí está. Y vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos de Josué capítulo 6. Dice de la siguiente manera: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En el versículo 1 nos dice claramente que Jericó, esa ciudad, está preparada para una batalla. Las puertas de Jericó, dice, estaban bien aseguradas. Tenían una razón. Tenían temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, dice. Siempre que existe algún tipo de peligro, en realidad como humanos nos resguardamos, nos protegemos. Todos queremos sobrevivir. Y eso es algo natural que hacemos. Todos nos cuidamos. Pero acá nosotros podemos ver también este detalle. Jericó, la ciudad, está resguardada. Sí, las autoridades han decretado confinamiento. Nadie puede salir de la ciudad. Nadie más puede entrar. ¿Por qué? Porque la situación está difícil. Ellos están en cuarentena. Y miren, dice que las puertas están bien cerradas.
Ajá, sí, con 3 candados. Bueno, no se dice con cuántos, pero hay una razón. La gente tiene miedo y tiene mucho miedo. En el capítulo 2 nosotros vamos a ver que Josué envía a unos espías para ver cómo es la ciudad de Jericó. En esa ocasión se encuentran con una mujer, Rahab. Rahab los esconde, pero Rahab va a manifestar algo que en realidad es nuevamente lo que se menciona acá. Rahab dice en el capítulo 2 que sabía que el Señor les había dado la tierra a estos. Pero no solamente eso. Dice que por esa razón ellos están aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes, les dice Rahab. Ella menciona que han oído de ese Dios todopoderoso y de lo que ha hecho en favor de ellos. Entonces, la gente tiene miedo. La gente está inundada de temor. Yo quiero que pensemos por un momento. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Jericó, ¿cómo pensaríamos? ¿Qué diríamos de los israelitas? ¿Acaso no son ellos los malos? ¿Son ellos los que vienen a hacer guerra? No estamos haciendo nada. Ellos vienen a conquistar y a destruir todo. Ellos tienen miedo. Quizás estén dispuestos a pelear, pues no se menciona que se están rindiendo. No. Pero el punto es, hermano, qué difícil es estar del lado de aquellos que tienen asegurada la derrota. Qué triste y lamentable. Y sabe, así se sentía Jericó. Podían percibir el poder de Dios y sin duda la destrucción para ellos. Ellos consideran que sus recursos no son suficientes. Y esto me lleva a pensar en aquellas personas que también no tienen a Dios o no conocen a Dios como su refugio en medio de las batallas de la vida. Se sienten desamparadas, destruidas. No hay quien pueda ayudarlos, socorrerlos en momentos de dificultad. Son como pequeños barcos en una tormenta, llevados por el viento. En algún momento, en cualquier momento, en realidad pueden inundarse. Y aún así ni siquiera pueden tener un puerto donde puedan llegar con seguridad. No tienen un ancla que los haga mantenerse firmes. Así son las personas que no tienen a Dios de su lado. Y por eso el contraste, hermano. Nosotros somos distintos. Nosotros somos los que tenemos a Dios de nuestro lado y la victoria está asegurada. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver en el versículo 2. La promesa de Dios. El Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Note ese verbo, he entregado. Es una acción concluida, realizada. Ya está hecho. Dios no le está proponiendo algo a Josué. No le está consultando algo a Josué. Dios le está informando de cómo está la situación con Jericó. Josué sabía muy bien que Dios es un Dios de pactos, es un Dios fiel que nunca ha fallado y lo que ha dicho es cierto y Josué lo cree. ¿Sabe por qué? Porque hay un detalle interesante que nosotros vemos en el capítulo anterior. En el capítulo 5, en el versículo 13 en adelante, al final, de hecho, Josué va a tener un encuentro con una persona que él nunca antes había visto. Se presenta a esa persona y dice que lleva una espada desenvainada, una espada desnuda. Josué lo primero que hace es preguntarle: ¿y tú de quién eres? ¿Eres amigo o enemigo? Y le responde:
de ninguno de los dos. Y se presenta como el comandante del ejército del Señor. Y en ese momento Josué se postra y lo adora. Y le dice, ¿qué es lo que ordena el comandante del ejército del Señor? Y lo primero que vemos que le dice es, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Hay mucho y podríamos hablar en realidad un sermón específicamente acerca de este hombre. Y de hecho, muchos estudiosos creen que en realidad este comandante que vemos acá es una de las apariciones que Jesús tiene antes de la encarnación, mejor dicho. Y sí es cierto, porque hay ciertas características en él. Cuando Josué adora, él no rechaza la adoración, él acepta la adoración. Pero es otro mensaje, como les decía. El punto es de que vemos a Josué, de que desde allí él está dispuesto a obedecer. Y cuando ahora llega el momento donde Dios le dice que ha entregado en sus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros, Josué cree eso, porque él sabe que no está solo, de que hay alguien superior a él, que es el comandante del ejército del Señor en esa batalla. Sabe desde ya Josué de que en realidad él no va a pelear. Dios es el que va a pelear por ellos. Y por eso vamos a ver los versículos del 3 al 5, donde se nos describe la instrucción entonces por parte de Dios. Acá, de hecho, vemos la solución que Dios va a dar para la batalla en ese momento. Dice así el versículo 3. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Estas son las instrucciones de Dios. ¿Cómo le parece a usted esta solución que Dios está dando? Yo sé que muchas veces nosotros, como ya conocemos la historia, y este es un pasaje conocidísimo, muchas veces no podemos analizarlo de otra perspectiva. Pero por eso dicen que es necesario a veces desaprender para volver a aprender algo nuevo. En realidad, la solución que Dios está presentando acá es una solución descabellada. Y de hecho ese es el título del mensaje en esta hora. Solución descabellada. ¿Por qué? Porque está desatinada, está disparatada, es irracional, es absurda, es ilógica. Ellos se van a enfrentar a Jericó. No es cualquier ciudad. Un ejemplo en el fútbol. Ese encuentro entre Israel y Jericó sería algo así como el Barcelona contra Chimaltenango. ¿Cómo es posible de que podamos hacerle frente a un equipo de esos, de una categoría alta? O pensemos en una guerra real. Guatemala contra Rusia. Pero hay una solución. La solución es sencilla. Tienen que dar vueltas todos los días. Sí,
Tienen que tocar trompetas. Ajá. Y el último día tienen que dar 7 vueltas. Eso es todo. Es algo que nosotros no comprendemos y no dice cómo reaccionó la gente, pero sí vemos cómo reaccionó Josué. De hecho, en los en los versículos siguientes, Josué le va a explicar al pueblo qué es lo que deben de hacer. Josué está obedeciendo. Pero aquí hay algo muy interesante, que es lo que a nosotros nos pasa muchas veces en las batallas que tenemos. Desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos que enfrentar al enemigo con otro tipo de recursos. Nosotros debemos de solucionar los problemas con estrategias lógicas, razonables, inteligentes, comprobadas, que en realidad demuestren de que sí es posible obtener una victoria. Y eso lo hacemos en cualquier situación. Así es como nosotros pensamos muchas veces. Imagínense si Josué hubiera empezado a debatir con el Señor y decirle, Señor, pero ¿por qué no mejor hacemos otra cosa? ¿O por qué mejor quemamos primero la puerta? O no. Josué está obedeciendo. Y por eso, porque nosotros pensamos que tenemos que entender a Dios y entender al 100% nuestra situación, por esa razón, inconscientemente, hermanos, nosotros no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Y lo peor es de que terminamos haciendo las cosas no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Y el resultado muchas veces es complicar más los problemas. Dios tiene una solución sencilla y nosotros muchas veces queremos que sea más complicada. Lo mismo vemos en la escritura en otros pasajes. ¿Se recuerdan cuando Naamán, aquel hombre leproso, va con Eliseo para que le dé la sanidad? Segundo Reyes capítulo 5, Eliseo le da una solución sencilla. Le dice que vaya al río y se zambulla 7 veces. Pero él esperaba algo más complicado, en otras palabras. Él no podía creer lo sencillo que era la solución y lógica en algún momento. Y quizá lo mismo nos pasa a nosotros. Pero déjeme decirle algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo en esta hora. Todo esto tiene implicaciones. Cuando yo escucho entonces ese mandato, esa orden de Dios, esa instrucción de Dios, y hoy la veo a través de su palabra, eso requiere 2 cosas en mi vida que yo debo de poner en práctica. Número 1, fe. Y número 2, obediencia. Sí, fe, porque yo necesito creerle a Dios. Él siempre me va a indicar lo mejor. Y cuando yo le creo a Dios, yo voy a estar dispuesto también a ser obediente. Porque no es posible de que yo le crea a Dios, pero no hago lo que Él me dice que debo de hacer. Pero si yo creo que Dios puede dar una respuesta y que yo no la entiendo en ese momento, pero en realidad es lo que Dios me está mostrando, yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Y entonces voy a ver cómo mi situación, mi problema, mi batalla, mi guerra empieza a tener una respuesta, empieza a mejorar. Esa obediencia y la fe es la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios nos puede dar una solución descabellada, pero ahí entro yo con fe, demostrando que le creo a Dios, pero también al mismo tiempo obedeciendo. Será difícil en algunos momentos, en algunas situaciones,
como lo fue difícil para Josué y toda la gente, porque requería esfuerzo físico. O dígame, no tengo detalles en realidad de las dimensiones de la ciudad, de las medidas exactas y de cuánto caminó esta gente, cuánto recorrió, cuántos días, pero pienso en esto. ¿No se cansó a esta gente de hacer eso? ¿No estaba agotada al final del día? Y sobre todo el último día, y después de ese último día entran a la ciudad después de que los muros caen. Por supuesto que estaban cansados. Pero ahora yo quiero ver acá que muchas veces cuando nosotros vemos que obedecer al Señor es difícil y no me conviene, no me convence, yo decido hacer algo distinto. Y a veces me sigo quejando que ¿por qué Dios no me da la victoria, no me da una respuesta ante la situación que estoy viviendo? Pero tal vez no he obedecido a Dios. Sobre todo en esos aspectos muy personales, donde Dios me pide que yo debo de perdonar. Dios me pide que yo debo de sanar esas heridas que tengo y que he traído por mucho tiempo. Dios me pide hacer algo que, desde mi perspectiva, no es justo. Desde mi perspectiva, en realidad, es irrazonable. No es posible que yo haga tal cosa. Déjeme decirle, hermano, la fe va de la mano con la obediencia. Yo no puedo decir que le creo a Dios, que confío en Él en realidad, y no le obedezco. No es posible. Pero hay otro aspecto importante. ¿Sabe por qué Dios hace todo esto de esta manera? Una vez más. Porque Dios quiere que sepamos que Él es el que pelea por nosotros. Sí, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Dios se va a encargar del resto. Dios va a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y sabe? Dios está consciente y nosotros también debemos de estar conscientes de que no debemos de luchar con nuestras propias fuerzas, no es con nuestros recursos. Por más que Josué hubiera tenido caballos de guerra, carros, no hubiera sido de esa manera como Josué iba a enfrentar la batalla contra Jericó. Dice el Salmo 33, 17. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte. Por eso, hermanos, nosotros esperamos en Él confiados, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, nuestro escudo. Él pelea por nosotros. Por eso es de que en la Biblia también vemos a Gedeón, solo por mencionar un ejemplo más. Gedeón es el hombre que Dios ha elegido para enfrentar también a los madianitas y liberar al pueblo de Israel de esa opresión que tenía por parte de ellos. Pero desde su perspectiva, si él va a una guerra, él tiene que preparar a todos los soldados posibles. Mientras más gente, mejor. Mientras has más armas, mejor. Pero Dios le dice, llevas mucha gente. Tienes que dejar ir a algunos. Y se van algunos. Y Dios nuevamente le dice, todavía son bastantes. ¿Sabes qué? Tienes que llevarlos a un río y que tomen agua. Yo te voy a indicar quiénes son los que van a ir. ¿Cuál es el punto? Gedeón fue con un grupo de personas que era imposible ganar una batalla con ese número. Pero lo que Dios nuevamente estaba demostrando, diciéndole y diciéndonos a nosotros también, es que
las batallas no se ganan con nuestra fuerza, con nuestros recursos, con nuestras ideas. Dios es el que pelea por nosotros. Ahora, hermano, piense cuáles son esas batallas que usted tiene ahora. Pero, sobre todo, la pregunta: ¿cómo nos vamos a preparar entonces para la batalla? Dios le pide al pueblo que se prepare. Yo no sé si usted ha notado acá en este capítulo cómo se está preparando la gente. No se menciona. De hecho, se menciona en el capítulo anterior. Y dice el versículo 2 del capítulo 5. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal. Ahí están las armas. Oiga bien. Vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Circuncisión. Era una preparación. Los cuchillos iban a servir para circuncidar al pueblo. Esta era una nueva generación. Por eso Dios le dice: vuelve a practicar la circuncisión. No eran los mismos, eran otros. Los otros ya habían muerto. Eran otros. Era esta gente con edad para la batalla. ¿Por qué debían de circuncidarse? Porque la circuncisión era una señal del pacto de Dios con Abraham en Génesis 17. Ese pacto le hacía ver a todos, y se lo dice a Abraham, de que esa gente, ese pueblo, era el escogido de Dios. Pero también implicaba la promesa de que Dios iba a entregar la tierra prometida. Sí, recordemos, ellos están bajo la ley. Hoy la circuncisión no es de la misma manera. Hoy es una circuncisión del corazón. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que tenemos que hacer para prepararnos es consagrarnos al Señor, dedicarnos a Él, apartarnos para Él. Eso representaba la circuncisión. Era una marca, era un sello indeleble para la gente que demostraba que pertenecía al Señor. Esa era la preparación que Dios quería, que Dios sigue requiriendo hoy. Ahora, esa preparación, imagínense, tenía un costo. Eran personas grandes. La circuncisión se hacía a los bebés. Pero ahora, esta gente está grande y no ha recibido esa señal del pacto. Y entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Y solo imagínense, ahora Josué les dice: miren ustedes, el Señor me dijo tal cosa. Por favor, todos los hombres hagan una fila por acá, por favor. Y él preparando los cuchillos. Y le dice a las mujeres: mujeres, por favor, ustedes se hacen a un lado. Y los empieza a circuncidar. ¿Fue difícil? Sí. Pero era el sello de que ellos estaban apartados para el Señor. Y número 2, otra preparación. En ese capítulo 5, en el versículo 10, se menciona: ahora van a celebrar la Pascua. ¿Sí? Quiero hacer algo con ustedes. Ustedes tienen que dejar a un lado ya su pasado. Quiero que se olviden de Egipto. Ya están en la tierra prometida. Celebren la Pascua. Eso era lo que estaba haciendo Dios. Y desde ese momento ellos empezaron a disfrutar de lo que había en la tierra prometida. Y ahí fue el momento donde el maná ya no continuó más. La Pascua era lo que ellos hicieron cuando salieron de Egipto, celebrando la liberación.
Hoy la Pascua la podemos comparar nosotros con la cena del Señor, que representa comunión con el Señor. El pueblo debía de estar seguro de que tenía comunión con el Señor. Y cuando nosotros hoy enfrentamos batallas, nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, de que le pertenecemos a Dios, de que Él está con nosotros, pero también de que tenemos esa relación con Él, de que estamos en buena comunión con Él, de que no hay nada que pueda estorbar, impedir y que nos haga dudar en algún momento de que Él no nos escucha o no está con nosotros. ¿Sabe? Dios conoce nuestro futuro. Él sabe lo que vamos a enfrentar y debemos de escuchar su instrucción, sus mandatos. Debemos de creer, pero al mismo tiempo también obedecer. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos estamos preparando para las batallas que enfrentamos en la vida? Quizá nos estamos preparando de la manera incorrecta, no como Dios espera que lo hagamos. Hasta Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, tuvo un tiempo de preparación. El Espíritu Santo lo impulsó al desierto y ahí Él estaba a solas con su Padre, alimentándose de su palabra, estrechando esa relación que ya existía, que existe. Dios espera que nosotros tengamos esa seguridad, hermanos, de que le pertenecemos. Esa seguridad de que tenemos comunión con Él. Y yo le pregunto, ¿está usted seguro de eso? O si no, pues es un tiempo para ponernos a cuentas con Él. Debemos de prepararnos. ¿Cuál es la batalla que usted tiene en estos momentos y que le está costando enfrentar? Si usamos la analogía de Jericó, podemos decir cuáles son esos muros que usted mira difíciles y no sabe cómo derribarlos. Quizá usted esté dando vueltas y ya dio muchas vueltas y sí está obedeciendo lo que Dios dice, le ordena dar vueltas, pero ya ha pasado mucho tiempo y esos muros no caen. No se canse, hermano. No nos cansemos. ¿Qué situación será? Yo sé que Dios la conoce, pero ¿será una situación de familia? ¿Con los hijos? Estamos cansados porque no son como nosotros quisiéramos que fueran. Déjeme decirle de que tal vez estamos luchando mal. O mejor dicho, estamos nosotros peleando. Pero Dios es el que va a pelear por nosotros. Dios es el que va a formar a nuestros hijos como Él quiere. No como nosotros quisiéramos. Con nuestro cónyuge. ¿Y qué de la familia extendida? Pero quizás son otros temas, finanzas, empleo, empresa. Quizá algo más personal, mi carácter, la paciencia o el orgullo. ¿Y qué de nuestro pasado? Estamos luchando con nuestro pasado y no nos deja vivir nuestro presente y sobre todo proyectarnos al futuro. Dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas. Hermano, quizá Dios nos va a presentar una solución que no va a tener lógica, que no nos va a convencer, pero si yo le creo a Dios, yo tengo que obedecerle. Si Dios me dice que yo debo de pedir perdón, aunque yo no deba de hacerlo, aunque yo considere que no, tengo que dar ese paso.
Y vamos a ver que cuando hacemos esto, cuando tenemos esa fe y obedecemos, Dios va a mostrar ese poder. ¿Cree usted eso? Amén, hermano. Que Dios nos ayude entonces a tener esa fe para enfrentar las batallas. Tenemos a ese Dios poderoso de nuestro lado, pero requiere también que nosotros seamos obedientes. Sigamos preparándonos en esa relación con Él. Muchas gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Señor, hoy queremos pedirte porque todos tenemos luchas, estamos conscientes de eso, pero ayúdanos a prepararnos de la manera correcta. Ayúdanos a creerte y a obedecerte. Por favor, tú sigues siendo ese mismo Dios todopoderoso. Nosotros quizás no vemos tu poder porque a veces nosotros somos nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a confiar en ti y abandonarnos en tus brazos al 100%. Tú conoces a mis hermanos, conoces sus luchas, sus batallas. Te pido que tú les ayudes, por favor. Cada uno de ellos, específicamente, tú sabes qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor añada bendición a su palabra. Deseamos que sea una semana de mucha bendición. Nos vemos hasta la próxima.